Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En este video vamos a construir un intervalo de confianza para la varianza de una distribución normal. Comencemos. Entonces, sea I sub 1 hasta I sub n, una muestra de una variable aleatoria normal, con media mu y varianza sigma cuadrado, ambos desconocidos. Entonces, en el vídeo de distribuciones muestrales, nosotros vimos que este estadístico, que corresponde a la varianza muestral partido por la varianza al cuadrado, multiplicado por n-1, se distribuye como una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, si nosotros miramos esta cantidad que yo marqué en azul, esta cantidad sirve para utilizar el método del pivote porque tiene una distribución conocida y además hay solamente un parámetro que es sigma, que es desconocido. Entonces, vamos a utilizar este estadístico para utilizar el método del pivote. Así que lo que nosotros vamos a hacer es vamos a buscar un intervalo que vamos a denotar con las letras chi sub L, de tal manera que se cumpla lo siguiente. Y que eso tenga una probabilidad 1 menos alfa, donde el alfa va a ser idealmente pequeño. ¿Ya? Entonces, para esto, lo que nosotros estamos mirando es que esta cantidad se distribuye según una chi cuadrado de n-1 grados de libertad. Y si nosotros miramos la distribución chi cuadrado, esa distribución no es simétrica, no ocurre lo mismo que en el caso de la normal y de la t-student. Así que nosotros estamos buscando aquí un intervalo ¿ya? Y nos gustaría que esta probabilidad fuera 1 menos alfa, ¿ya? Y acá uno tiene bastante libertad, porque por ejemplo, si uno elige un chi sub u al cuadrado un poco más a la derecha, también podría escoger un chi sub l al cuadrado un poco más a la derecha, o pueden ir variando, digamos, los distintos, de tal manera que el área de la cola y de la parte inicial sea alfa. Entonces, es común que uno trabaje con cierta simetría. Entonces, lo que se pide es que el área que yo estoy marcando en verde sea alfa medios y que el otro sea alfa medios también. ¿Ya? Entonces, para indicar que esa cantidad tiene que ser así, a esto le vamos a llamar como, primero, le vamos a llamar el chi sub, chi sub alfa al cuadrado medios, y al que aparece acá le vamos a llamar como chi sub 1 menos alfa medios. ¿Ya? Entonces, con esa notación, lo que nosotros obtenemos es que la probabilidad que chi al cuadrado de 1 menos alfa, menos alfa medios, sea menor o igual que n menos 1, s al cuadrado, partido por sigma al cuadrado, menor o igual que chi al cuadrado por alfa medios, es igual a 1 menos alfa. Y notemos que en esta cantidad, lo que nosotros queremos despejar es un intervalo de confianza para el sigma, y estos valores, si se fijan, que yo estoy escribiendo acá, se pueden calcular usando algún software, digamos, tipo R, o usando las tablas, conociendo los grados de libertad de la muestra que yo escogí. ¿Ya? Por lo tanto, si yo desarrollo este intervalo, lo que yo voy a obtener, en definitiva, es que un intervalo para la varianza va a ser el siguiente. Sigma al cuadrado va a pertenecer a n-1 s al cuadrado dividido en chi al cuadrado por alfa medios, coma, y en la otra parte va a ser n-1 s al cuadrado dividido en chi al cuadrado por 1 menos alfa medios. Entonces, recordemos que acá
lo que yo necesito es acá. Este sería chi al cuadrado de alfa medios, de tal manera que esta área valga alfa medios. Y acá el otro que necesito es chi al cuadrado de 1 menos alfa medios, de tal manera que esa área sea alfa medios. ¿Ya? La notación chi al cuadrado alfa medios corresponde al número, de tal manera que la probabilidad que la variable chi al cuadrado con n menos 1 grado de libertad, que eso sea mayor que chi al cuadrado por alfa medios, que eso tiene que ser igual a alfa medios, y por eso uno utiliza la notación alfa medio. En el otro caso, uno utiliza la notación 1 menos alfa medio, porque lo que necesita es que la probabilidad que la chi al cuadrado con n menos 1 grado de libertad sea mayor que chi al cuadrado por alfa medios, eso tiene que ser 1 menos, perdón, y acá cometí un error, tiene que ser 1 menos alfa medios, es porque esa probabilidad tiene que ser 1 menos alfa medios. Porque lo que yo necesito es encontrar un número de tal manera que de ahí en adelante esa área sea el complemento de alfa medios y el área de eso que está ahí vale 1 menos alfa medios. Así que por lo tanto con esto nosotros construimos un intervalo de confianza para la varianza en el caso que la población sea normal. Ya. Y esa es una hipótesis que nosotros estamos considerando que no necesariamente se cumple siempre. Lo que hay que tener en cuenta es que no siempre yo puedo asumir que las distribuciones son normales, pero a veces, si es que no tengo otra alternativa, uno puede suponer cierta normalidad o la puede, digamos, testear. Pero en el caso que tenga normal, este es un intervalo para la varianza. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice, un experimentador desea comprobar la variabilidad de mediciones obtenidas al usar un equipo diseñado para medir el volumen de una fuente de audio. 3 mediciones independientes registradas por este equipo para la misma fuente de sonido fueron 4.1, 5.2 y 10.2. Estime sigma cuadrado con coeficiente con un nivel de confianza de 0,9, o sea, alfa vale 0,1. Ya, notemos primero que si es que yo quiero estimar un intervalo de confianza, necesito, y quiero utilizar el intervalo que acabo de construir, necesito cierta normalidad. Así que para poder trabajar, ¿cuál va a ser nuestra hipótesis? Vamos a asumir que la población es normal. ¿Ya? Ya, si no, no se puede, no podemos continuar con este intervalo. Entonces tengo población normal y el n en este caso vale 3, por lo tanto el estadístico n-1 por s al cuadrado partido por sigma al cuadrado se distribuye como una chi cuadrado de 2 grados de libertad. Y fíjense que nosotros tenemos estos tres valores, así que lo que yo puedo hacer es calcular el promedio y después sumar la diferencia entre cada uno de los valores menos el promedio al cuadrado y lo divido por n-1, que sería 2. Y si yo hago eso, el valor que obtengo es 10.57. ¿Ya? Así que lo que yo voy a tener es que un intervalo de confianza para la varianza debería estar dado por n-1, s al cuadrado, partido por x sub, y acá debería ir el x sub, y fíjense que el alfa vale 0.1, porque es al nivel de 90, y esto debería ser 0.05, y n-1 es al cuadrado dividido en chi al cuadrado, que es el valor, y este sería 0.95. ¿Ya? Ya. Entonces el intervalo en este caso sería 2 por 10.57
10.57, aquí multiplicado, dividido en chi al cuadrado 0.05, ¿ya? Y en 2 por 10.57 dividido en chi al cuadrado de 0.95. Ya, para calcular los valores de chi al cuadrado 0.05 y chi al cuadrado 0.95, lo que debemos hacer es ir a alguna tabla o usar algún software estadístico y, de acuerdo al dibujo que teníamos acá, este debería ser chi al cuadrado 0.05 y el que aparece acá, chi al cuadrado 0.95, de tal manera que esta área vale 0.05 y de tal manera que esa área vale 0.05. Ya. Y ojo que esto es una chi al cuadrado con 2 grados de libertad, y si yo calculo esos valores, obtengo que chi al cuadrado 0.05 vale 5.991 y chi al cuadrado 0.95 vale 0.103. Y bueno, si es que yo realizo todos los cálculos anteriores, obtengo el intervalo 3.53, 205.24. ¿Ya? Ya. Entonces ahí dimos un intervalo de confianza para lo que vendría siendo la varianza. Ya. Si uno mira este intervalo, la verdad es que el intervalo es extremadamente grande, y la verdad es que el intervalo es grande porque la cantidad de muestras que yo tomé es muy pequeña. Es decir, yo tomé 3 mediciones y a partir de eso estoy tratando de estimar el sigma al cuadrado. Pero si yo estimo, por ejemplo, con mayores valores, con una muestra un poco más grande, debería ir obteniendo, digamos, un intervalo más pequeño para la varianza. ¿Ya? Ya. Así que con esto terminamos este vídeo. Revisen cómo se calculan estos valores. Estos los pueden usar, los pueden calcular en R también con esta función que es QChi, así tal como se ocupaba para QNOM, Q o cualquier otra distribución. Y lo importante es que en estos intervalos de confianza uno puede, en la medida que sea capaz de aplicar el método del pivote, de encontrar un estadístico con un parámetro desconocido y que con una distribución dada, uno puede encontrar, digamos, un intervalo de confianza. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.